Hola amigos y amigas, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado de la piel en la adolescencia. Es una época muy importante en la vida de todo ser humano y a esta edad pueden aparecer los primeros síntomas de acné y pueden hacer que los jóvenes, chicos o chicas, se sientan tristes, frustrados por tener acné en su piel, en su cara. Vamos a conversar con la doctora María Luisa Álvarez, especialista en dermatología, quien nos va a dar consejos prácticos para utilizar con nuestros hijos e hijas. ¿Qué tal, doctora? Hola Karen, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en tu programa, agradeciéndole a tu audiencia también que nos dé la oportunidad de entrar en sus hogares para tratar de explicar esto que tanto importa a la juventud. Doctora, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Qué, esos cambios que suelen haber, que a veces nos producen esos cambios en la piel? Antes que nada, Karen, quisiera expresarle a usted y a la teleaudiencia que yo soy miembro de un equipo médico de un centro dermatológico y de estética que se llama Su Piel Dermacenter, que está ubicado aquí en Managua, en Los Robles. Ahí recibimos pacientes desde recién nacidos hasta la ancianitud. Sí, uno de los mayores grupos etarios que recibimos son los adolescentes por los cambios que da su piel en esta edad. En términos generales, quisiera expresarle que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, que es el que nos reviste, es el que nos protege, es el centro del tacto y además es el centro también de la estética, porque dependiendo de la piel, cómo la tiene un individuo u otro, es más atractivo y otros menos atractivo, y esto en la adolescencia es bien importante porque realmente es un grupo de edad en donde la belleza es fundamental en el ser humano. Entonces a veces generalmente hay cambios porque a esta edad hay cambios hormonales, biológicos, y la piel es un órgano que está integrado al todo el cuerpo. Entonces la piel también sufre los cambios que se van debatiendo en los cambios hormonales que tiene en este grupo de edad. Podríamos decir entonces que las hormonas son las responsables de esos cambios que usted nos estaba diciendo. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Los cambios más frecuentes en la adolescencia, porque de esto estamos hablando, son los cambios, por decirlo así, naturales que se suceden. Ahí tenemos que el vello, por ejemplo, se transforma en pelo por los cambios hormonales. También hay cambios del tono de voz en los varones también, ¿verdad? Y ciertas enfermedades que luego, que ahorita vamos a abordar, como es el acné, por los cambios que se dan en las hormonas. ¿Qué tan frecuente es, doctora, en la juventud? Digamos, en una escala de 0 a 10, ¿cuántos jóvenes pueden tener acné? Casi 11. Casi 11. Sí, señora, porque definitivamente la piel es muy sensible a los cambios hormonales, y entonces ella sufre en determinados momentos, al inicio. Antes se miraba que estos cambios podían ser a los 12, 13 años, pero ahora estamos viendo cambios desde 8 o 9 años los pacientes. Es decir, que podríamos decir que hay desarrollos más precoces ahora. Sí, podría ser que estemos frente a cambios precoces, tal vez no solamente por los cambios hormonales que se dan, sino que por el tipo de alimentación, por el tema de los cosméticos que ahora desde la muy temprana edad los están utilizando, entonces todo eso va a influir negativamente. ¿Es dañino que las niñas comiencen desde muy chiquititas a usar cosméticos, doctor? Bueno, en términos generales, como decía, el cosmético le va a servir a la piel como una película. Entonces, esa película hace de que el funcionamiento normal de la célula se vea alterado y se vaya acumulando lo que es grasa, y entonces ahí va erupcionando lo que es el acné. Es decir, que los poros quedan tapados, obstruidos. Obstruidos, sí. El acné es la patología más frecuente en la adolescencia, pero no es solamente en la adolescencia. Podemos tener brotes de acné
en pacientes recién nacidos por el efecto hormonal que le dio la mamá en la vida intrauterina. Y también tenemos pacientes mayores de 25 años, sobre todo mujeres, que pueden presentar el acné de la persona adulta. Entonces son diferentes etapas por diferentes causas, pero generalmente sí hay un trastorno hormonal en cada uno de ellos. ¿Y hay diferentes tipos de acné? Sí, podemos decir el acné de la juventud, el acné juvenil, que estamos hablando, ¿verdad?, de la edad pre o adolescente hasta los 25 años, o la edad del adulto. ¿Ves? Personas mayores de 25 años que en la edad adulta presentan sus brotes de acné. Pero digamos, a lo que me refiero, doctor, es que si hay uno como más avanzado, o cuando, como otras enfermedades que decimos tiene nivel 1, tiene nivel 2, ¿podríamos entrar en esa categoría? Sí, hay graduación del acné, pero antes que nada me gustaría tratar de definir o describir un poco lo que es realmente el acné, porque estamos hablando de algo que no hemos explicado qué es en fondo. Claro que sí. Entonces, la piel tiene una unidad, que es la unidad pilosebácea, en donde en un poro sale un pelo, pero el pelo en su parte inferior, junto a él tiene el bulbo o la glándula sebácea. Entonces, en ciertas áreas del cuerpo son más sensibles al estímulo hormonal, como es el rostro, la espalda, el escote, y a veces pacientes en los glúteos y en los muslos, y a veces generalizados, pero son los que menos. Entonces, el mayor problema se da cuando el paciente lo presenta en el rostro. ¿Por qué? Porque es lo que él presenta y es lo que está viendo los demás, ¿verdad? Y como había dicho al inicio, la parte estética es muy importante para la persona. En otras palabras, podemos nosotros tener pacientes que tienen la espalda terriblemente llena de acné y el rostro no. Y entonces a veces son los que menos van a la consulta porque dicen, como no me lo ven, ahí me lo aguanto, ¿verdad? Pero si es el rostro, pueden acudir más prontamente a la consulta. Entonces, ¿qué pasa con esta glándula sebácea? En estas áreas que son altamente sensibles a los cambios hormonales. La glándula sebácea va produciendo su grasa normal, pero hay un efecto que es que la queratina se va, como decir, solidificando y hace que el poro por donde va a salir esta grasa se vea obstruido. Entonces se cierra. Entonces a ese acúmulo de grasa se le llama comedón. Si la grasa está acumulada, es un puntito blanco. Entonces ya en los adolescentes dicen, ya te vienen las primeras espinillitas. Si este sebo entra en contacto con el medio ambiente, el oxígeno del medio ambiente lo oxida y se vuelve negro. Eso se llama comedón negro o espinilla negra popularmente. Eso prácticamente sería como el primer grado. Pero si no se trata o si hacen cosas inadecuadas, puede pasar al segundo grado, que es cuando miramos nosotros unas pápulas enrojecidas que popularmente les llamamos barros a nivel popular, ¿verdad? Y puede seguir aún más haciendo nódulos, haciendo quistes, haciendo lesiones inflamatorias extremadamente grandes que hasta por dentro ellas se van comunicando por medio de fístulas. Entonces, acné severos. Hasta por debajo. Por supuesto. De la dermis, digamos que eso se va contaminando, podríamos decir. Sí, y cuando hablamos de contaminación en medicina, nosotros hablamos ya de procesos biológicos. Los primeros pasos que yo le decía, que es acúmulo de grasa o de queratina solidificada, ahí prácticamente no hay un proceso infeccioso bacteriano. Pero en nuestra piel tenemos una bacteria que se llama Propionibacterium acnes. Entonces, coloniza, se introduce en esa glandulita y va haciendo más el proceso inflamatorio, hasta tal grado de hacer pus. Y alrededor del barrito hay enrojecimiento porque está una red vascular, porque la piel es altamente vascularizada y entonces hace los fenómenos inflamatorios mayores. Es decir, que se convierte en una infección ya a un nivel más avanzado. Total.
Y como hay diferentes niveles, entonces ahí el experto clasifica qué nivel tiene este paciente para así poder brindar el tratamiento adecuado. Así es. Entonces, la verdad es que sí es de cuidado el acné. Por supuesto. Porque podemos comenzar con una espinilla, como llamamos, y avanzar a otro nivel más profundo que se nos convierte en una infección. Sí, así es. Y sobre todo si el paciente proviene de familia, porque también tienen componente genético hereditario. Entonces, si el paciente proviene de abuelitos, papás o familiares que han tenido acné severo y que inclusive tienen cicatrices en el rostro, hay que tener más cuidado con este tipo de pacientes y tratarlo más prontamente. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora María Luisa Álvarez. Con ella estamos hablando sobre acné, sobre las causas del acné y qué podemos hacer para el cuidado de la piel en la adolescencia. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con la doctora María Luisa Álvarez, dermatóloga. Con ella estamos hablando sobre el cuidado de la piel en la adolescencia. Doctor, usted nos explicaba en el bloque anterior que hay diferentes niveles de acné y que inclusive en el más avanzado se tiene que recurrir inclusive a antibióticos. Sí, en lesiones avanzadas podemos tener dentro de la glándula inflamada bacterias como el estreptococo, el estafilococo, y entonces hay necesidad de utilizar antibióticos, antiinflamatorios, o sea, tratamientos más difíciles de manejar, que son prácticamente para el dermatólogo, tratarlos a los pacientes. Es importante visitar un especialista, digamos, porque cuando se dan los primeros síntomas, para que no avance. Porque eso hasta puede traer repercusiones en los muchachos, en los chicos y las chicas emocionales, de que se sientan feos, no se sientan atractivos. En esta época, en esta etapa que es tan importante, sentirse seguros de ellos mismos. Sí, el acné es una de las patologías que da mucha inseguridad a los pacientes y tienen mucha implicación emocional. Inclusive pueden tener grados severos de pacientes que no quieren salir de un dormitorio, no quieren integrarse a su vida normal, de ir a sus clases, a la universidad, no van a las fiestas porque se sienten rechazados, ellos mismos se van aislando, pueden caer en depresión e inclusive yo he tenido pacientes que desafortunadamente han tenido intentos de suicidio. Así de por fuerte, el acné. Así de fuerte. Es decir, para los papás no lo tenemos que menospreciar. Ojo, papá y mamá, hay que tener cuidado con esto. Hay que ponerle atención a esta situación y buscar especialistas, ¿verdad? Doctora, ¿cuáles son los pasos, digamos, que tenemos que seguir o cuál es el tratamiento cuando nuestro hijo o nuestra hija comienza a tener acné? Lo primero que tenemos que hacer es llevarles a un experto, que se le haga un diagnóstico y según el diagnóstico su tratamiento, seguir las instrucciones del tratamiento en casa, que los padres nos ayuden, que todas las indicaciones que les hemos brindado a los pacientes sean llevadas a cabo en la casa. Por ejemplo, yo tengo casi 3 décadas de ser dermatóloga y yo no acepto pacientes menores de 20 años que no lleguen con un adulto de casa. Ya puede ser el papá, la mamá, un abuelito, un abuelito. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una alianza con alguien de la casa que me ayude a que ese tratamiento que se le ha indicado a un adolescente le ayuden a que él lo vaya haciendo y que vaya adquiriendo y desarrollando un hábito de hacer su medicamento para que no se les olvide. Digamos, ¿cuál es el ABC del tratamiento? Limpieza, hidratación, ¿cómo comenzamos, digamos? Sí, al inicio que estábamos conversando, habló del cuidado básico
de la piel del adolescente. Entonces, nos fuimos enfocando en el acné, que es una patología muy frecuente, pero hay adolescentes que no tienen acné, e inclusive que son pacientes quizás que son muy alérgicos, con cutis secos, que no tienen acné. Entonces, cada uno tiene que tener un diagnóstico específico para que su tratamiento sea específico. Entonces, en el ABC podemos nosotros mencionar su limpieza facial, su hidratación y su protector solar. Eso es la tríada básica del cuidado de la piel. Ahora, si me dice a qué edad es lo ideal para empezar a cuidar la piel, yo le digo que es desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, desde el recién nacido, el escolar, el preescolar, el adolescente, el adulto, todos tenemos que cuidar de nuestra piel. Usted decía que es el órgano más grande que tenemos, ¿verdad? Y sin embargo, a veces es el más descuidado. Desafortunadamente es el más descuidado porque como que nos vamos acostumbrando que el acné, por ejemplo, es propio de la adolescencia. Ay, déjatelo, ahí se te va a quitar. Y luego puede ir empeorando. O la persona que se lo está padeciendo, en su desesperación, busca información que tal vez no es la adecuada, a través de amigos, a través de los medios sociales, y se hacen cosas que no son adecuadas en su desesperación de querer mejorar. Por eso yo le pido a los padres de familia que es mejor que los lleven tempranamente a visitar su dermatólogo. Así es bien importante. Hay veces nosotros los papás subestimamos esta área, le damos más que si necesitas anteojos, que necesitas frenillo, pero la piel es sumamente importante y lo que hablamos afecta a la parte emocional, psicológica de un muchacho, de una muchacha, y estas cicatrices emocionales, además de quedar en el rostro, son las cicatrices emocionales las cargamos siempre, pues, porque una persona con baja autoestima es una persona que va a cargar esto en toda su vida adulta. Sí, una de las secuelas. Dos de las secuelas más importantes del acné es la mancha, que con el tratamiento se puede ir mejorando, y las cicatrices, que también se mejoran con la tecnología actualizada. Nosotros en nuestro centro de Su Piel Derma Center tenemos tecnología que pueden ayudar a las cicatrices, pero eso no es la gracia. Lo importante para nosotros es captar tempranamente al paciente para que no lleguen a esas consecuencias, que en el futuro no existan pacientes con secuelas de cicatrices de acné, sino que captar tempranamente al paciente, dar su tratamiento adecuado para evitar las cicatrices físicas. Las emocionales son grandes porque nosotros desafortunadamente tenemos pobre cultura, y eso lo digo yo siempre. ¿Por qué? Porque nosotros, la burla, es un término anglosajón que lo hemos españolizado, nosotros lo hemos hecho gramaticalmente del español, que es el bullying. Entonces, a veces los pacientes sufren bullying en los colegios, en las universidades, les ponen apodos, se sienten rechazados, quisieran enamorarse, pero no lo logran porque se sienten mal por su acné. Entonces, todo eso es una consecuencia de un problema emocional que presenta el paciente que sufre esta patología. La buena noticia es que si se detecta con tiempo y se pone en tratamiento con tiempo, no tiene que llegar a ese nivel más fuerte. Pero esto requiere, como usted decía, doctora, disciplina, constancia y un adulto supervisando. Sí, es adquirir un hábito. Yo les digo a los jóvenes que es como cuando se cuidan su dentadura para evitar una caries dental, que tienen que cepillarse 3 veces al día sus dientes para evitar una caries dental, etc. Entonces la piel también tiene que cuidarse. Digamos que podría ser, tengamos o no tengamos acné, nos levantamos. Se lava la cara, se pone humectante y se pone su protector solar, que ese protector solar debe ser aplicado varias veces al día. Estemos en un país tropical como en el nuestro o estemos en países que tal vez tienen un invierno prolongado, que no hay mucho sol, pero la radiación ultravioleta que pasa las nubes y la radiación el brillo, las radiaciones que podemos tener de las superficies del agua, de la superficie de la nieve, también hacen efecto
en la piel. Por tanto, el protector solar, donde estemos en la tierra, tenemos que ponernos cada 3 horas aproximadamente. Entonces ahora los papás deberíamos de comprar siempre el protector, ponérselo en la mochila a los jóvenes y hacerles énfasis de que en el receso vayan y se pongan su protector. Así es, sí. Y hablando de los protectores solares en general, afortunadamente las compañías farmacéuticas en los últimos 20, 25 años han desarrollado bellezas de protectores solares que van de pacientes con cutis graso, pacientes con cutis seco, pacientes con cutis normal, si quieren verse un poquito maquilladas para evitar los maquillajes gruesos y que no vayan a hacer esa película que hablábamos al inicio de la plática, que nos vayan a obstruir los poros. Existen protectores solares que tienen un poco de color y la paciente, sobre todo la femenina, se ve como maquillada, ¿ves? Entonces existen diferentes tipos de protectores. Y existen protectores solares para los niños, que a veces los recetamos en los pacientes adultos que tienen cutis muy sensibles. Entonces, desde los niños de temprana edad, que ya van a la escuela, pueden utilizar protectores solares. ¿Qué número de factor, digamos, es el que tendríamos que ocupar para la cara? Eso depende del paciente y de la fórmula química que tenga el protector solar. Por ejemplo, si es un cutis graso y la fórmula química de ese protector solar es 30 de protección solar, no es 50, no es 100, pero es 30. El paciente cree que es bajito, pero lleva sustancias además que van a ayudar o a prevenir que su cutis no esté tan oleoso. Entonces, hay una combinación de factores que hacen los protectores solares ideales para un tipo de cutis o para otro. Y por eso es que se les pide de que se lo repitan cada 3 horas. Cada 3 horas. Sí. Y eviten el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando el sol está más perpendicular y que nos está radiando mucho más. No hay ninguna contraindicación, digamos, que tengamos acné y nos pongamos protector solar. Al contrario, es parte del tratamiento, y por eso les trataba de explicar antes de que existen protectores solares para cada cutis, para cada tipo de piel, para niños, para cutis grasos, para cutis secos, para cutis altamente irritable, para cutis maduro de personas que pasan la tercera edad, para pacientes jóvenes que tienen acné, para todo tipo de cutis existen los protectores solares. Sí, es una ventaja que ahora hay opciones que antes solo había, digamos, para ir a la playa, que había protector solar, pero ahora hay que hacer uso de esas opciones para cuidarnos y cuidar a nuestros hijos. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora María Luisa Álvarez, dermatóloga. Con ella estamos hablando sobre el cuidado de la piel en los adolescentes. Ojo, papá y mamá, no hay que subestimar el acné, por ejemplo. Puede provocar heridas no solo físicas en el rostro de tu hijo, sino también emocionales. Por eso es importante el cuidado de la piel. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con la doctora María Luisa Álvarez, dermatóloga. Con ella estamos hablando sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes a cuidar su piel. Es bien importante que desde jóvenes tomemos los hábitos para cuidar el órgano más grande que tenemos, como es la piel. Doctora, usted decía que, por ejemplo, se trata de crear esos hábitos que son para toda la vida. Así es. Nos levantamos, nos lavamos la cara, nos hidratamos y nos ponemos el bloqueador. Sí. 3 veces al día por lo menos bloqueador. Sí. Y si hay acné, con muchísima más razón. Sí. Al acostarnos, Hay que volver a lavar la cara, ponerse su hidratante, y si ya tiene la prescripción del médico, ponerse la prescripción, si es ungüento, si es crema, según lo que le haya recetado el médico.
¿Cuánto tiempo podría tomarse en rehabilitar una piel que tiene acné? Es una pregunta muy importante y muy común en los pacientes porque ellos llegan ansiosos de tener una respuesta, pero desafortunadamente no hay pomaditas mágicas y el tratamiento es un poquito prolongado. Eso va dependiendo de la sensibilidad que tengan sus glándulas sebáceas a las hormonas que está secretando, al hábito que haga de hacer estrictamente su tratamiento, y entonces eso más o menos podríamos ver cambios en 2-3 meses de los pacientes. Entonces antes no les recomiendo estar en la cambiadera de tratamiento solo que les haya irritado. ¿Por qué? Porque a veces vienen y creen que en 2 semanas van a estar excelentes su piel como el dorso de su mano y no es así. Entonces viene el desencantamiento, abandonan el tratamiento y esa es una de las principales causas de abandono de tratamiento cuando no se le explica bien al paciente que el tratamiento va a ser prolongado. Y una vez que se llegue a una etapa de mejoría clínica, tendrán que tener un tratamiento para mantener esa mejoría clínica y no volver a recaer. O si recaen, que sean con menos lesiones y menos agresivas. Un joven que ha tenido acné, ¿va a tener acné toda su vida? ¿Va a tener que estar siempre con un tratamiento? Mire, eso va a depender de lo que le estimula a producir el acné. Si ya pasó los 25 años, que ya se supone que ya las hormonas ya están un poquito más estables, tenemos otros factores como el estrés, tenemos otros factores como una mala alimentación, por eso hay que comer sano, ¿verdad? Alimentarse adecuadamente. Tenemos otro factor, sobre todo en la mujer, que es patologías asociadas al acné, que son patologías internas. Y volvemos al inicio. La piel es un órgano del cuerpo humano que se ve estimulado por ciertas sustancias, llamémosle hormonas, que son producidas en órganos internos como en el ovario. Entonces, ¿qué pasa? Una persona adulta, una mujer adulta que tiene brotes de acné, estamos mandados nosotros los dermatólogos a buscarle, mandarles exámenes y hacer tratamientos adecuados a patologías internas. Entonces, siendo más clara, si estamos sospechando de que esta paciente puede tener un síndrome de ovario poliquístico, sería mandarle sus exámenes, su ultrasonido, sus exámenes hormonales, hacer interconsulta con ginecología, hacer interconsulta con endocrinología, y si no hay en la región un endocrinólogo, pues un médico internista, porque a veces tenemos pacientes con resistencia a la insulina, pacientes que deben de ser tratadas por un endocrinólogo. En dermatología, al menos yo me dedico estrictamente a la piel. Y el acné es, en cierto grado y en ciertos casos, es multidisciplinario. Es decir, que tenemos que entrar a tratar a la misma paciente un ginecólogo, un internista o un endocrinólogo. No podemos quedarnos solo a nivel de piel, sino que hay que buscar como la raíz de qué es lo que está provocando eso en nuestra piel. Por supuesto, y ahí viene la pregunta suya, ¿verdad? De que cómo es el tratamiento. Entonces, existen tratamientos dermatológicos, tratamientos ginecológicos y tratamientos hormonales con los endocrinólogos, según el caso. Eso no se da en pacientes con grado 1 o 2 que solo tienen espinitas negras y espinitas blancas. Pero si estamos hablando de una persona que tiene lesiones severas, un grado severo de acné que no responde adecuadamente, o que si desde el inicio que vemos a la paciente sospechamos de eso, los dermatólogos estamos obligados a mandar los exámenes y si hacemos el diagnóstico, inmediatamente transferirle. Qué interesante. Hay veces actuamos o tomamos decisiones desde la ignorancia, por eso es importante estar bien asesorados, ¿verdad? Médicamente para tomar decisiones pertinentes, sí, y no pasar a niveles que es más caro,
emocionalmente más difícil, tratamientos más largos, entonces es importante acudir a un especialista cuando vemos esos primeros síntomas y tomar la dirección adecuada. Doctora, entonces en este caso del acné se requiere también paciencia, disciplina y perseverancia, porque como usted decía, no es magia. No, así es. Hay que desarrollar todas esas habilidades para poder lograr el control con el paciente. Y a veces somos nosotros los papás los que tenemos que estar ahí como apoyando para que nuestros hijos no se sientan frustrados. Sí, y eso es bien importante. Como le decía yo trato de hacer alianzas con un adulto para hacerle conciencia de lo que está pasando en su paciente, su familiar, y también para hacer una alianza en cuanto a los costos de tratamiento, que es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, tengo un paciente que un tubo de pomada le dilató un mes o mes y medio y le di cita dentro de 2 meses, yo necesito que ese paciente continúe su tratamiento. Entonces, si lo suspende y por razones económicas llegan a la consulta 3, 4 meses después, es volver a empezar con el paciente. Entonces, yo necesito una alianza con el adulto para que me le esté suministrando su tratamiento. Si yo digo, por ejemplo, si yo le sugiero, por ejemplo, a un paciente, esta pastilla te la vas a tomar 30 días y solo le compraron 10, nada hago. Entonces ahí vienen las fallas terapéuticas, de terapia, y vienen los descontroles en los pacientes. Y el desánimo también del paciente, porque si el paciente no solo es de una visita médica, entonces si se le sugiere que venga en tanto tiempo es porque los dermatólogos necesitamos ver la evolución que está teniendo este paciente, si ese tratamiento le pegó o no le pegó, si lo tengo que cambiar, si le tengo que sumar otro fármaco, si esta pastilla no les fue suficiente, aunque es de excelente calidad, y vemos que no hay una mejoría clínica, que aunque su acné no sea tan severo, tenemos que pasar a otro tipo de terapia, más fuerte. Tiene que haber un seguimiento. Total, un compromiso, completamente. porque de lo contrario, como usted dice, no va a haber mejoría. No va a haber mejoría. Y otra de las cosas es que en esta patología no solamente es el tratamiento que el paciente hace en casa, o sea, que los dermatólogos recetamos y él lo va a hacer en casa. Afortunadamente, en su piel dermacente hay aparatología para poderle ayudar a los pacientes desde una limpieza profunda con microdermación de punta de diamante, peeling con diferentes sustancias químicas que pueden favorecer según el grado de afección del paciente, rayos láser, en fin, hay un sinnúmero de aparatos que no solamente es el tratamiento que el paciente hace en casa, para así tratar de ayudarlo más rápidamente. Sí, ahora se cuenta con más tecnología, podríamos decir, que puede ayudar a ir mejorando Sí, verse mejor, que claro, los muchachos y las muchachas que se vean recobren su mejor. salud, porque eso es bien importante ver que, si bien es cierto, la parte estética es bien importante, la parte emocional es importante en el paciente, pues que cómo me veo en un espejo, cómo me ven mis amistades, etcétera. También tenemos la parte de recuperar la salud del área afectada de la piel. Le voy a poner un ejemplo. Un día me llegó un paciente, hará unos 4 años aproximadamente, que me llamó la atención porque el paciente llegó jovencito, veinteañero, llegó con una gorra, con una toalla y la toalla le cubría todo el rostro y solo sacaba como un pasamontañas, digamos. Exactamente. Entonces, cuando el paciente descubrió su rostro, fue uno de los acné más severos que en mi vida he visto. Lo sometimos a tratamiento muy especializado, el paciente fue muy ordenado en su terapia, su mamá le cumplió en brindarle todo el tratamiento que él necesitaba y el paciente mejoró notablemente, a tal grado que el muchacho es simpatiquísimo, su carita es bien bonita y afortunadamente quedó con pocas cicatrices de acné.
Pero, ¿qué es lo que sucede? El paciente cree que solo son las bulas que tiene pustulosas en su rostro. Lo que llamamos los barros infestados. Nódulos, quistes. Era algo severo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa bacteria, como le digo, está en la piel. Pero ¿qué cubre la piel de la cara? Si se nos va un poquito para atrás, también nos cubre el cuero cabelludo. Y de hecho hay lesiones en cuero cabelludo. Pero las arterias, las venas del rostro están interconectadas también con áreas profundas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no despreciemos un acné severo, porque hasta una meningitis puede llegar a producir. ¿Por qué? Porque el paciente desesperado puede verse en un espejo y exprimirse esas burlas en su desesperación y puede ocasionar problemas súper serios. Y la meningitis bacteriana no escapa a eso. Entonces se nos puede complicar totalmente. Y ser el origen, un problema de acné no controlado. Por eso es importante, insistimos en buscar ayuda a tiempo y no subestimar este tipo de problemas que, como estábamos hablando, doctora, es salud. Al final es un problema de salud. Es estético, pero primero es salud. Es salud, sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con la doctora María Luisa Álvarez, dermatóloga. Con ella estamos hablando sobre el cuidado de la piel en los adolescentes. Así que no nos cambie, ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con la doctora María Luisa Álvarez, dermatóloga. Con ella estamos hablando sobre el cuidado de la piel en la adolescencia. Es muy importante que nuestros chicos y chicas tomen conciencia de cuidarse su piel. La verdad es que no hay edad, doctora. Todas las edades son importantes para que nos comencemos a cuidar la piel. Si no lo hemos hecho jóvenes, pues adultos, pero hacerlo. Efectivamente, así es. Doctora, hablábamos de los tratamientos que pueden existir, ¿verdad? De cómo es el ABC cuando tienes acné, pero también hay otros factores que son importantes, como por ejemplo la alimentación. Sí, la alimentación es básica en pacientes que están con acné, como es en cualquier persona, ¿verdad? Dime qué comes y así estará tu piel, ¿verdad? Entonces hay que comer saludable en términos generales, frutas, vegetales, evitar la comida chatarra que le llaman los jóvenes, ¿verdad? Las cosas que contengan altos grados de azúcares para ir mejorando de los problemas de la piel. Y en los azúcares estamos hablando desde las gaseosas, panes, todo lo que cuando nosotros lo digerimos se nos va a volver azúcar, porque cuando se eleva el azúcar se dispara otra señora que se llama insulina, y entonces al subirse la insulina, uno pretende que el azúcar penetre a las células del cuerpo y se vuelva energía, pero hay una resistencia a eso y se vuelven las células resistentes a darle la bienvenida al azúcar y la insulina sigue elevándose y no hay respuesta de la glucosa, y entonces ahí entran las glucosas más elevadas y es todo un tema. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado en la dieta, en la alimentación de los jóvenes que padecen de acné. Y si los efectos son extremos y encontramos valores anormales en las pruebas de laboratorio clínico, entonces tendremos que auxiliarnos con el internista o el endocrinólogo para que nos siga tratando al paciente y en conjunto miremos cómo le ayudamos a resolver su problema y recuperar su salud. ¿Qué otros factores importantes? Digamos, hidratarse es importante. Entre los factores físicos, sí, definitivamente es importante. Si el paciente no se hidrata, entonces va a tener más molestias en su cutis. ¿Como cuántos litros, digamos, sería como lo adecuado de tomarse al día?
Estandarizado aproximadamente 2 litros, ¿verdad? Estar tomando agua, porque a veces los pacientes creen que solo son de cremitas externas para hidratar la piel, pero lo más importante es la hidratación interna que la hacemos con el agua, la ingestión de agua. ¿Y qué tanto un joven con acné, qué tanto tiene que cuidarse del sol? Tiene que cuidarse del sol porque cada lesión inflamatoria produce una extravasación sanguínea. Como le decía, en la piel nosotros tenemos muchas arterias y venas que son microscópicas, que solo se ven con un microscopio. Pero al haber un fenómeno inflamatorio, todo lo que es sangre se sale de las arterias y hace el enrojecimiento que vemos ahí, es porque hay un congestionamiento, hay una inflamación. Entonces, si el sol le da la radiación, entonces le va a quedar como consecuencia una mancha oscura. Entonces, o cuando se pellizcan, se queda una mancha oscura. Entonces, el sol hace esa mancha y solo con el tratamiento puede mejorar esa mancha. Entonces, lo mejor es, además del protector solar, taparse, andar su sombrero, Su sombría, sí. Evitar el sol de entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, como le decía anteriormente. Ir a la playa, bañarse temprano, al amanecer o después de las 4 de la tarde, para evitar la radiación directa del sol. Y recordemos que en piscinas o en el mar recibimos la radiación que se refleja de la superficie del agua hacia nosotros. Por eso es que hay que evitar la radiación entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Sí, algo muy importante. Entonces hay que tomar en cuenta esto. No solo es el tratamiento tópico o lo que nos ponemos en la piel, sino todo lo que entra a nuestro organismo para ayudarle a sanar a la piel. Sí, así es. Una de las cosas que es bien importante es el uso de cosméticos. Entonces, a veces se ponen cremitas que son muy grasosas. Un adolescente se pone la cremita de la mamá porque anda reseca o tiene reseco su cutis. Entonces, tal vez la mamá ya pasó los 40 y sus cremas son más grasosas. Entonces, se lo aplica, le viene más acné. Es el mismo efecto que pasa con los maquillajes, que a veces que son muy gruesos y hacen esa película. ¿Ves? Entonces, la grasa se va acumulando porque tiene obstruido su conducto de salida y hace más acné. Entonces las muchachas, las jóvenes que tienen acné, se recomienda mejor, doctora, que no usen mucho maquillaje, mucha base, mucho polvo. Sí, se pueden pintar sus ojitos, delinear sus párpados, su labial, pero que anden lo más natural posible el resto de su carita para que el tratamiento haga mejor efecto y solo en situaciones de eventos especiales hacer su maquillaje. Y ahora, como hay tanta tendencia en las redes sociales, ¿verdad? Las muchachas están cada vez más jóvenes maquillándose, porque está de moda andar remaquillado, los ojos, hay una tendencia asiática de ponerse la cara blanca, que supuestamente hasta las facciones te puedes cambiar a punta de maquillaje, y eso podría traer consecuencias. Sí, sí. Porque si las sustancias que se están aplicando les irrita, puede tener una consecuencia de irritación, hacer un eczema. Si es tendente al acné y ese producto que se están poniendo active el acné, también van a tener más acné. Entonces, en términos generales, si andan más naturales es mejor. O podría ser que no se cuiden adecuadamente, se sobremaquillan y duermen hay veces hasta maquillados. Sí, cuando tienen acné, se les recomienda que inclusive la funda de la almohada sea cambiada día por medio, lo más, si pueden diario mejor. ¿Por qué? Porque todas las bacterias, todas las sustancias quedan en la almohada y se vuelven a acostar en la misma almohada, entonces hay que estar con higiene. Lo mismo que la grasa en el cabello. Hay personas que no se lavan adecuadamente el cabello, pasan a veces la semana y no se lo han lavado. Entonces todo eso acumula grasa, o quienes se ponen grasa en el pelo, gotitas, aceite. ¿Por qué? Porque luego si tienen el cabello largo se acuestan y el pelo va a rozar con el cutis y le va a dar más acné. Entonces es preferible pues que
evitemos ciertas cosas al acné inducido por cosmético también. Y un punto final, que no todo lo que tenemos granitos en la cara, enrojecido, es acné. Y se tratan totalmente diferentes. Por ejemplo, tenemos una patología en la cual tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que es la rosácea, que es, en términos generales, un enrojecimiento con múltiples pápulas rojas, ¿verdad? Como barritos rojos, pero ese paciente no tiene ni comedón blanco ni comedón negro. Los revisamos hasta con lupa, si usted quiere, y no hay comedones. Es decir, el grado 1 y el grado 2 de acné tienen como si fueran el grado 3 o 4. Entonces, y enrojecida la cara, entonces ya viene el diagnóstico siendo diferente y el tratamiento es diferente. ¿Qué es eso de rosácea? Digamos, es como cuando estás se pone como gruesa la piel, como que tuvieras sarpullido, hay veces. Se pone roja, por eso es el término rosácea. Literal, sí, se pone roja. Es una condición diferente al acné, ¿verdad? Pero que los jóvenes también la pueden padecer. Y se trata diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si un paciente tuviera rosácea y se pone tratamiento para el acné, podría irritar más, poner más roja su carita, y por eso es que cuando tengan un problema es mejor ir donde un especialista para que le haga el diagnóstico que tiene y el tratamiento, cuál es el que debe de seguir. Sí, porque además no todos los casos son iguales, son diferentes. Y hay veces somos muy buenos para recetar, aunque no seamos doctores. Ponete tal cosa que a mí me funcionó, pero la piel es diferente, las características son diferentes y entonces no te va a servir el tratamiento que le dieron a otra persona. Sí, y yo le voy a ser sincera, franca, abierta y como usted me quiera decir, pero desafortunadamente los pacientes, y estamos hablando de la juventud, como son personas que no laboran, no tienen sus propios ingresos, si los tuvieran, yo tengo cantidad de pacientes que apenas se gradúan, ingenieros civiles, administradores de empresas, médicos también, que apenas ya empezaron a laborar, inmediatamente acuden al dermatólogo porque ya están ganando su dinerito. Entonces, el factor económico también es un factor negativo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que quien lo padece viene y busca en las redes, busca qué ponerse y a veces compran cosas que hasta son carísimas o en línea, esto y el otro, y a veces se empeora. ¿Por qué? Porque no hay para ir a una consulta dermatológica a nivel privado. Entonces yo le digo a mis pacientes, si no hay, busquen alternativas. Con honestidad y abiertamente se lo digo. Busquen alternativas. Nicaragua, Managua tiene el Centro Nacional de Dermatología que pueden acudir, algunos centros de salud tienen dermatólogos, los hospitales de cabeceras departamentales tienen dermatólogos, entonces que por favor busquen su ayuda, que eso es lo más importante, nosotros somos servidores de la salud, ¿verdad? Y entonces, a donde estemos, al nivel que estemos, si es una persona que labora, por ejemplo, y tiene su seguro social, el INS cubre el servicio de dermatología. Hay dermatólogos que los pueden tratar en sus centros del INS, ¿verdad? Entonces, tenemos alternativas. Hay que buscarla, eso es lo importante, buscar al especialista. Ay, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros compartiendo su conocimiento para ayudar pues, a tantas personas que a lo mejor en este momento están pasando por una situación difícil por tener acné. Agradeciéndole, Karen, su invitación y espero haber sido positiva con su audiencia, ¿verdad? Que queden un poquito más claros de la situación de la que platicamos el día de hoy. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes en su piel Dermacenter, a todos los pacientes. Tenemos nosotros también valoraciones cosméticas que se hacen gratuitamente, se determina qué tipo de piel tiene el paciente, qué tipo de tratamientos o desde protectores solares pueden utilizar. Si el paciente tiene una afección dermatológica, pues puede pasar consulta con nosotros, las dermatólogas que estamos laborando en su piel Dermacenter y que también les ofrecemos toda la aparatología moderna que
actualizadas, la tenemos en el centro y que podemos hacer uso para lograr su mejoría clínica y restaurar su salud. Agradeciéndole mucho su invitación. Gracias a usted. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Yo no me canso de recordarte que has nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante es compartirlo para ser feliz. Hasta la próxima.